sin ningún tipo de introducción más, vamos a ver qué es la programación reactiva. Pues nada, esto es una definición de lo que es la programación reactiva. Pues es un paradigma y hay que entenderlo como tal. No es .NET, no es Java o es JavaScript. No, es un paradigma. Es como un poco la programación funcional o la inteligencia artificial. Es algo más abstracto. Y la característica básica que tiene es que está orientada a flujos que van variando con el tiempo. A nosotros nos interesan las corrientes de datos y cómo fluyen en secuencia. Eh, Realmente estos son como propagación de señales, como diríamos por ejemplo, en electrónica, tenemos una propagación de señales o por un circuito tenemos una señal A, una señal B y podemos combinar la señal A y B para, conforme vaya fluyendo la corriente, aplicarle operadores lógicos y vamos a tener unos resultados. Esos resultados, a su vez, pues los podemos combinar con otros flujos, con otras secuencias, para tener el flujo que a nosotros nos interesa. Bueno, os tengo que vender un poco la moto y sobre todo la gente que no conoce esto o que lo ha visto un poco eh, medio de rebote o que incluso pues, ha leído algo y no le ha convencido porque le parece que es complicado. Pues aquí hay 4 razones, son razones muy globales, pero lo vais a ver conforme lo vayáis a utilizar. La programación reactiva es muy importante cómo se reacciona a los eventos. Es una cosa que cada vez está más presente, incluso en la programación web. Vemos que casi todo está orientado a lo que hace el usuario. Cuando lo hace, son flujos muy dinámicos. Es una cosa que está cada vez más y más de moda. Bueno, realmente no es solamente una moda, sino que es una cosa que es muy útil cuando se basa en eventos, disponer de las herramientas que nos brinda la programación reactiva. Luego también el segundo punto es que reaccionan a la carga y eso quiere decir que son escalables, es muy fácilmente escalable, se pueden hacer todo tipo de muestreos, si las señales o las secuencias tienen un rate de carga muy grande, se puede descargar ese overload, digamos, se puede descargar de una manera muy sencilla, con operadores, con separación temporal. Hay muchas maneras de responder a la carga. Luego también una cosa súper importante es que es muy tolerante a los fallos, que es el resilient este. Es una palabra que también se ha puesto muy de moda, resilient, que quiere decir eso, que es tolerante a los fallos. Y luego también, un poco relacionado con lo primero, es que reaccionan con fluidez ante el usuario. Entonces es responsive. Esto es otra cosa que también cada día en el software se agradece más, que tenga una respuesta fluida e inmediata. Bueno, aquí seguimos vendiendo un poco el producto. El producto que ya sabéis que me encanta, que es la programación reactiva y que si puedo lo meto en cualquier proyecto. También decir eso, que es declarativa, pues que es muy robusta. Tenemos en unas cuantas líneas de código, tenemos lo que es equivalente a decenas incluso, y por tanto tenemos menos riesgo de error, porque tenéis siempre que tener muy en cuenta eso que dicen que cada línea de código hay que mantenerla. Entonces, si tenemos 10 líneas más que tenemos que mantener, que pueden fallar y sobre todo en el tipo de problemas que intentamos resolver con la programación reactiva, que suelen ser complejos, esa línea de más o esas 10 líneas de más van a tener un mantenimiento más complicado.
Luego, pues también es que funciona, simplemente funciona. Es muy declarativo, todo lo que es algo declarativo es algo que es muy como el álgebra. O sea, tú aplicas una función, el seno de x, y sabes lo que te va a salir dependiendo de x. O sea, no hay cortapisas ahí. Ni trampa ni cartón. Y luego es potente. Y es potente pues por toda la cantidad de operadores que tiene y las combinaciones que es también pues equivalente a lo que he hablado antes. Tú cuando haces una composición de funciones puedes lograr lo que quieras. Esto es como las matemáticas. Así es que vamos a usarla todo lo que podamos, no porque sea un martillo dorado, sino porque realmente es útil. O sea, no es esto de que aprendes una cosa y hay que usarla en todo sitio. Evidentemente hay muchísimos problemas a los que no lo vamos a poder aplicar o no es aconsejable, pero rara es la aplicación tanto de backend como de frontend que no se va a beneficiar de la programación reactiva. Bueno, una cosa que sí me llama la atención es que quizá también yo lo sentí en mis carnes, es por qué no la hemos usado antes. Pues tenemos un poco de miedo al cambio siempre. Y bueno, al tratarse de un cambio conceptual también bastante grande, pues es un poco, te infunde un poco respeto porque estamos muy acostumbrados al paradigma imperativo, que es que todas las líneas de código se ejecutan una detrás de otra y como mucho pues vamos a tener una concurrencia en el programa que nos va a hacer un poco más complejo, pero siempre va a ser basado en imperativo. Por esto, pues tiene una curva de aprendizaje muy elevada. La sintaxis es un poquito, no sé, alguna gente lo ha comentado, que dice, bueno, y esos chorizos enormes que has escrito ahí, o eso qué es. Bueno, pues una característica que tiene la programación reactiva, por lo menos en .NET, es que como se basa en operadores y los operadores son pues no son idempotentes, pero se enlazan con una Fluent API. Y bueno, los que están acostumbrados a utilizar Fluent API, pues le parecerá menos extraña, pero la Fluent API todavía sigue siendo está todavía bastante en desuso y es bastante potente. Es potente porque es muy expresiva. Y bueno, luego también da un poco de respeto esto porque son normalmente conceptos muy abstractos, que si secuencia, que si el tiempo involucrado en cómo se procesa. Entonces es un poco difícil de entender, sobre todo al principio. Bueno, este paquete, los que vayáis a utilizar Reactive, que espero que seáis todos, y los que no están tan bien, es el System Reactive, lo podéis descargar en Nugget. Está disponible, yo creo que para todas las plataformas en las que podemos programar en .NET. Y esto, aparte, el Reactive se puede utilizar en más lenguajes, por ejemplo en Clojure, en Java. O sea, nos da igual. Aquí nos gusta mucho .NET, pues nos da un poco igual, pero se puede utilizar Reactive en casi todos los lenguajes de programación modernos. Bueno, también comentaros que pues anteriormente se llamaba RX, todo esto viene de Reactive Extensions, que eran métodos de extensión vamos, esto tiene muchos años ya y ha evolucionado y el nombre muchas veces lo podéis encontrar por este título, Reactive Extension. No sé si alguno ha utilizado Reactive Extensions, es hora de que alguno diga que se pronuncie, si alguien ha utilizado esto antes. Vamos a ver quién ha utilizado esto antes. Yo un poquito. Vale. Vale, por aquí tenemos que. Pues Mario, no sé si lo está escuchando, darle un poco de amor al pobre que dice que no Estoy ve nada. oyendo, estoy oyendo. Ah, de acuerdo, vale, vale. Es que he pasado al chat ahora mismo y no he visto No, si era ahora o qué. que decía que se había un poco cortado la diapositiva, pero no sé si soy yo o es el resto también. ¿Lo estáis viendo bien entero? ¿Se ve la pantalla?
A mí lo que me aparece es como la persona que está hablando, me aparece ahí un logo ahí que corta la diapositiva. Vamos, nada más. Sí, pero ¿no se te corta el lado derecho un poco el texto? Yo no veo todo el texto. No, el texto yo sí lo veo. Yo veo el Pues cacharro del usuario ahí, por vale, ahora sí ejemplo, lo veo, quien en mi habla. pantalla ya creo. Vale, No sé, vale. Bueno, si tenéis algún problema de visualización, comparto la otra pantalla y ya no está. sé. No, no te preocupes. Vale, bueno, el caso es que se pueda ver. Luego voy a poner ejemplos y es importante que se vea la pantalla completa. Si alguien tiene algún problema, pues que lo diga. Eh, Voy a mirar el chat de vez en cuando también, por si acaso alguien no desmutea. Bueno, pues eso, que Ramón ha hablado de que sí que ya ha utilizado Reactive Extension, pero ¿has utilizado Reactive así al desnudo o siempre lo has utilizado con una capa como Reactive UI o... Siempre con Reactive UI. Bueno, he hecho algún ejemplillo así para empezar a conocer un poco Reactive Extension y lo único que he hecho es cosillas con eventos. Nada más. Vale, vale, vale. O Pero sea, nada más, que nada más. tenemos que aquí todo el mundo desconoce Reactive. Bueno, pues me alegro de que sea una introducción porque bueno, Reactive hay algunas cosas que son ya muy avanzadas que seguramente vendrían mejor en en otra meeting. También eso, recomendaros que os metáis un poquito con Reactive UI, que os va a venir tremendo. Hacer lo mismo que Ramón, en pocas palabras. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a tener aquí una... esto es lo que me llama a mí la atención. Yo cuando creé la diapositiva esta, dije, vamos a ver en qué se basa la programación reactiva en .NET. Entonces, cuando hice la diapositiva y vi que esto era únicamente en lo que se basa, dije, cuando lo vean van a decir, vaya mierda de diapositiva. Pues sí, se basa toda la Vaya mierda programación. de diapositiva. Exactamente, eso es lo que quería que alguien dijera. Bueno, pues sí, solamente se basa en dos elementos clave, el observable y el observador. Y el observador, también os digo, el observador pasa desapercibido muchas veces. Lo estamos creando continuamente y como tal no lo vamos a reconocer muchas veces. Porque para trabajar con las secuencias utilizamos métodos de extensión que son bueno, muchas veces que recogen una expresión lambda con una acción o con una función. Entonces, no vamos a ver un observador directamente. El observable casi siempre lo vamos a ver, pero el observador muchas veces no somos conscientes cuando lo estamos utilizando. Eh, el observable, empezamos con el observable. Tan sencillo como esto. El observable es algo que puedes observar y a lo que te puedes suscribir. Recuerda un poco al patrón, bueno, es como una especie de patrón observer, pero supervitaminado. Como los eventos de .NET, los eventos de .NET te puedes suscribir, le pones el más igual, le dices un handler y a ese handler se llama cada vez que ocurre el evento. Bueno, pues similarmente, nosotros, no sé si la palabra esa tiene sentido, similarmente, bueno, de la misma manera tenemos que el subscribe, cuando tú le dices al subscribe, le llamas como un observer, te has suscrito al observable. Bueno, esto tampoco es muy necesario que lo comprendáis al 100%. La interfaz es así de sencilla, es un poco para que tengáis claro que es súper sencillo y nada más. Lo mismo que esta interfaz es sencilla, la No sé otra, si me sí, permite solo un segundillo. Que sí, el observable muchas veces, los que estéis acostumbrados, por ejemplo, a programación con MVVM, el patrón de message bus que utilizamos muchas veces, el Messenger, que tenemos que suscribirnos y todo ese rollo, algo similar, ¿vale? sí, Algo sí. parecido. Todo se basa un poco en lo mismo, en que tenemos unos eventos o unos elementos que en realidad nosotros no los pedimos, sino que nos llaman a nosotros. Entonces, para que ese elemento nos llame, ese observable nos llama, tenemos que, es como meternos dentro del subscribe
para que él se entere de quiénes están suscritos. Bueno, pues el subscribe este es justo eso. Luego tenemos la otra interfaz, que es la... parece que esto se ha quedado aquí ya. Un segundo. Vale, me ha hecho un efecto muy raro aquí el PowerPoint. Bueno, el Observer. ¿El Observer qué es? El Observer tiene 3 métodos y os explico muy sencillamente qué es. Uno de ellos es el Next o Next. Ese método se va a llamar cuando venga por el observable nos llegue un nuevo elemento. O sea, el observable va a llamar a ese método. Luego está otro cuando se causa un error dentro del observable, que va a llevar dentro una carga el error. Bueno, se me ha olvidado comentar que el onNext, ahí el tipo T que lleva, ese va a llevar el elemento que llega dentro del observable. Y luego, por último, el onComplete. El onComplete es un método que se invoca en el observable cuando la secuencia de elementos ha terminado. Esto es importante decirlo. La secuencia puede ser que nunca acabe. Puede ser que no emita ningún elemento. Es decir, la secuencia es un ente que es un poco libre. Lo que sí hay unas reglas que son bastante, bueno, son unas reglas estrictas, que es que después de provocar un error, no hay un onNext. Entonces hay una especie de protocolo ahí, que una secuencia nunca va a invocar un onNext después de un error o después de un onComplete. Eso es lo único que tenemos que tener claro. Bueno, a partir de aquí ya es todo imaginarse un poco en qué consiste. El observable tenemos que verlo como si fuera pues lo que os he estado explicando un poco antes. Es como una tubería en la que se van saliendo elementos y no sabemos ni cuándo, o sea, no vamos a saber en qué momento ni a qué ritmo. La única manera de saberlo va a ser definirlos nosotros mismos. Pero cuando nosotros consumimos un observable, cuando nos suscribimos a él, cuando le metemos un observer dentro, el observable en principio no sabemos cuándo nos va a notificar. Entonces ahí está la gracia, que vamos examinando los elementos conforme van llegando. También lo importante pues que esas tuberías que hemos visto antes se pueden combinar, que es precisamente lo que vamos a hacer un poco aquí. ¿Veis el observable? ¿Cómo se compone? Bueno, para crear un observable muchas veces la mayoría de las veces lo vamos a crear con el objeto observable. Dentro del observable hay una serie de métodos de extensión, como puede ser el range, el where, el select y un montón más. Entonces, para crear un observable, que este va a ser un ejemplo solamente, no vamos a ver cómo funciona, este es el aspecto que va a presentar. Por una parte tenemos el observable.range, que lo que hace es generar un observable que va a emitir las bolitas esas que hemos visto antes. Va a emitir la primera, va a emitir un 1, luego un 2 y así hasta el 10. Y no las va a emitir de golpe, sino las va a emitir de una en una. Luego podemos nosotros emitirlas a intervalos de tiempo regulares o hacer las cosas que queramos hacer con ello. Pero en principio esto no es un enumerable. O sea, a nosotros nos recuerda, por ejemplo, cuando hacemos un array, y le ponemos tu enumerable, eso nos genera un enumerable. Pues ese enumerable no es ni parecido al observable, y lo vamos a ver dentro muy poco. Una cosa que sí que es muy distintivo junto con LINQ es que tenemos operadores. Vemos que hay muy parecidos, os recordarán a LINQ. ¿Quién no ha utilizado, por ejemplo, el count, el select, o el group by o el nesting? Seguro que habéis utilizado algunos con LINQ y bueno, el uso es muy parecido, y lo que pasa es que esto
actúa desde el paradigma no del pull, sino del push. Un enumerable es un pull. Entonces tenemos que cambiar un poco la mentalidad y ver cómo podría ser, en vez de con un enumerable, con una secuencia que va lanzando elementos. Bueno, pues eso, que como comentaba, nos puede dar la impresión de que se parece mucho a LINQ y que realmente estamos trabajando con LINQ, pero no. Como os decía, el LINQ, los enumerables están pool-based, o sea, están basados en pool y son extraídos bajo demanda, y la programación reactiva es push. Cuando llegan los elementos se van notificando. Pues lo que también nos comentaba, para crear un observable, esta es normalmente la forma de crearlo. Aquí podemos ver la estructura de un observable muy sencillo, que no solamente creamos el observable en la primera línea, sino que luego en la siguiente línea nos suscribimos a los elementos que van llegando del observable. Entonces, ¿aquí qué es lo que haría? Pues os podéis ir imaginando qué es lo que hacía, lo que hace este código. Coge todos los elementos y conforme van llegando, el elemento que pasa por el observable nos va a llegar en la variable i y se va a imprimir por la consola. Esto es un ejemplo muy sencillo y bueno, lo podéis probar muy fácilmente. Eso, José, sí. Eso para explicarlo, para que lo entiendan bien, acabas de hacer, es como si hubiera hecho un bucle for del 1 al 10 y Eso hace un guideline, ya está. Eso es. El observable.range, ¿qué es lo que hace? Pues te genera un observable que te va lanzando elementos del 1 al 10. ¿Qué es lo que hacemos? Que en la siguiente línea, en ese observable, nos suscribimos al rango y lo imprimimos. Bueno, aquí es otro ejemplo, porque la verdad es que si hay una cosa que he aprendido con lo de la programación reactiva y con Reactive de .NET, es que la manera sencilla de aprender no existe. Esto es utilizarlo, ver los operadores cómo funcionan, y si tienes a alguien que sepa explicarte qué es lo que está pasando, porque si va a pasar pues como con tecnologías muy complejas, que la única manera de aprender realmente es esforzándote en practicar. Entonces, la mejor manera, viendo uno por uno los operadores y viendo cómo funcionan y qué es lo que hacen. Lo que voy a mostrar son ejemplos en orden ascendente en complejidad y que un poco que os llamen la atención. Por ejemplo, a mí siempre me llamó mucho la atención el interval. Cuando tú creas un observable con estas características, aquí definido como un observable que sea infinito, es decir, que nunca acaba, y que va emitiendo números enteros, desde el 0 incrementándose de 1 en 1. Precisamente lo que hace el observable.interval es eso. Tú en el parámetro le dices el intervalo de tiempo por el cual va a lanzar elementos, y en esos intervalos de tiempo vas a tener un nuevo elemento. Aquí, por ejemplo, en el interval no vemos por ningún lado qué tipo de elemento nos va a llegar. No sé si os dais cuenta que el interval dice, bueno, pues va a lanzar un evento con un elemento, va a lanzar cada un segundo, pero ¿qué va a lanzar? Aquí queda un poco implícito. El interval lo que está lanzando es long, una variable de tipo long. Va a estar desde el 0 hasta lo que tenga de rango el tipo long durante un segundo, así de por vida. Entonces, ¿qué hacemos con ese número? Con ese número que nos llega, podemos ignorarlo o podemos usarlo para algo. Si sabéis lo que son las proyecciones, imaginaos, bueno, habéis utilizado seguro el select. Si nosotros queremos que en vez de
que nos envíe elementos del 0, empezando por el 0 hasta el infinito. Queremos, por ejemplo, desde el 10 hasta el infinito, nosotros lo que tendremos que hacer es hacer una proyección de ese número que nos da y sumarle 10. Entonces ahí tendremos la proyección, no será el 0 al infinito, sino del 10 al infinito. Eso se hace con un SELE. Luego, si queréis, en los ejemplos os muestro cómo se hace. Pero vamos, básicamente la estructura que va a tener casi todo va a ser observable punto algo y así una ristra de operadores. Con esa estructura vamos a crear cosas verdaderamente complejas. Bueno, una cosa que quería comentar, que es que el interval lo que hace es que introduce concurrencia. Porque cuando te suscribes a una cosa que se produce cada cierto tiempo, debe haber algo por debajo que está haciendo un tick cada X tiempo. Ese tick cada X tiempo internamente lo maneja el framework de Reactive, lo maneja él sin que tengamos que preocuparnos nosotros. Entonces, hay que tener siempre en cuenta que todos los operadores, sin excepción, que trabajan con tiempo, se van a ejecutar en otro hilo, por defecto. El resto, porque Reactive se ha creado para simplicidad, siempre trabajando sobre un único hilo, el resto se va a utilizar siempre, todo se va a llamar en el mismo hilo en el que se suscribe. Entonces, para que nunca tengamos ni siquiera el pensamiento de que lo que está ocurriendo está en otro hilo o que Reactive es mágico y todo lo que le pongamos se lo va a procesar ahí concurrentemente. No, por defecto Reactive, todo lo que no trabaje con tiempo se ejecuta en el mismo hilo. No tendremos ningún problema con que nos salta si utilizamos algo que no trabaja con el tiempo, siempre en una interfaz gráfica, por ejemplo, en Xamarin, por ejemplo, nunca nos va a dar un error de que tenemos que ejecutar en el hilo de la interfaz, porque va a estar siempre en ese hilo. Vale, vamos a ver ya ejemplos de programación ya directamente, que es lo más interesante, porque hasta ahora os estaba aburriendo con mucha monserga y con muchos detalles que es mejor verlos in vivo. Vamos a pasar a el LinkUPath. No sé si habéis escuchado hablar de esta aplicación, el LinkUPath. Es una aplicación que estaba pensada al principio para LinkU y ahora también está habilitada para trabajar con Reactive cómodamente. Lo bueno que tiene es que no necesitas Visual Studio para trabajar con él, que tiene todo lo que necesitas, como la syntax highlighting, que te colorea la sintaxis, se puede incluso escribir sintaxis de FSharp y de Visual Basic. Bueno, también tiene aquí SQL y tal. Bueno, aparte de presentar la herramienta, que es muy útil y que os recomiendo, aunque, bueno, la versión que no es de pago está un poco más limitada en algunas cosas, que está aquí, que está licenciado. Aparte de eso, pues sí, la licencia libre está bastante bien. Creo que podréis trabajar. Yo lo hago un poco por comodidad, porque aquí voy a tener todos los snippets que voy a mostrar para el curso. Bueno, aquí vemos lo que hemos creado antes. Hemos creado un observable que empieza emitiendo elementos. José, ¿lo sí. puedes poner un poco más grande? ¿Se puede aumentar el tamaño? El LinkUPath. Voy a ver ahí en Edit. Pues estuve mirando el otro día y no vi nada aquí para cambiarlo. Se ve muy pequeño. Si queréis lo voy a cambiar a Visual Studio, por ejemplo, que lo puedo hacer más grande. No, da igual. No. Sí, ¿Y los demás no dicen nada? Vamos a hacer las cosas bien. Me voy a crear... Bueno, bien, vamos a intentarlo. Y voy a tener que poner un console.readline
porque si no se nos va a ponerlo aquí. Vamos a ponerle, bueno, aquí voy a hacer lo que tendríais que hacer vosotros para cuando lo vayáis a utilizar. Reactive, la 3.1.1 que ha salido hace poco, creo. Lo tenemos. Y observable. ¿Lo veis así un tamaño correcto? ¿Sí, no? Vale, no soy todo, vale. Aquí Ramón sí que sí que nos contesta. Bueno, os voy a comentar una cosa que es precisamente lo que os estaba comentando del tiempo. Yo ahora mismo esto lo voy a ejecutar y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, voy a ejecutarlo, pero en la otra pantalla, a ver si me da tiempo. Un segundo, porque si no... Es que me está ejecutando en la otra pantalla y no me da tiempo que veáis qué es lo que pasa si yo no le pongo esto. Sigue saliendo en la misma pantalla. Os comento qué es el efecto que ocurre. Veis que esto es una aplicación consola que tiene un main, que esto va ejecutando uno por uno, y cuando llega aquí, la aplicación de consola se muere. ¿Qué pasa? Que el observable está trabajando en, digamos, como no, como llega a acabar, no hay nada que le impida seguir, este subscribe no llega a mostrar nada en pantalla. Es el problema que tiene esta manera de mostrar las cosas. En el LinkUPad os voy a mostrar cómo se ve sin ponerle ningún console.readline. Nos muestra el resultado perfectamente. Lo veis que sale aquí ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sale perfectamente. Aquí en el proyecto consola, si probáis los snippets, tendréis que ponerle un console readline porque si no la aplicación se va a salir automáticamente. Bueno, básicamente lo que hemos hecho aquí es un observable que tenemos tan trillado ya del 1 al 10 y nos hemos suscrito. Cuando nos suscribimos, ¿qué es lo que hace? Pues que la suscripción, voy a quitarlo porque lo he dejado ahí puesto, la suscripción nos hace que cada vez que nos llega un elemento lo imprimimos por pantalla. No tiene mucho más misterio. Bueno, creo que más o menos lo habéis cogido. O seguro que sí. Este es el ejemplo más sencillo. Luego hay otro, que es el que os hablé, que introduce ya el tiempo. Este que introduce el tiempo es gracioso porque vemos que cada segundo se va a imprimir por pantalla. Bueno, esto funciona en el LinkUPad, pero aquí no va a funcionar porque tengo que suscribirme para que se vea. Es lo malo que tiene el Visual Studio, que los observables no te los muestra igual que el LinkUPad. Bueno, aquí os muestro la salida. ¿Lo veis lo que os decía? Están saliendo cada segundo un elemento. Aquí se ve súper pequeño, pero bueno, creo que más o menos lo estáis viendo. Vamos a ponerlo más grande, que si no... Está imprimiendo 16, 17... Muy sencillito, ¿verdad? Tú creas un observable, le dices el intervalo, que aquí le puedes decir el intervalo, pues conocéis el time span, pues puedes poner el intervalo que quieras, from second, from minute, from millisecond, y simplemente te suscribes, vas a echarle un ojo a la tubería y aquí lo que no queda muy evidente es que le pasas aquí. Aquí lo que le estás pasando es el elemento que te está proyectando el observable. ¿Veis que es long? Lo que os estaba diciendo, el interval trabaja con un long. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si nosotros queremos que en vez de empezar por el 0 empiece por el 20? Pues muy sencillo. Vamos a ponerlo en modo Fluent API. Me cojo el long y digo, me voy a coger de este long, me voy a coger el long más 10. El truco, el almendruco de las proyecciones. ¿Y qué es lo que voy a imprimir? Ponerle aquí otro nombre porque la L se ve un poco a lo mejor más pequeña. No se ve bien.
Y ahora lo que tenemos, esto tiene la costumbre de venirse aquí, al otro monitor, es que esto es muy sencillo. Lo único que hemos hecho es que sin cambiar la definición de intervalo, que siempre empieza por el 0, cuando nosotros necesitemos empezar por otro número o aplicar cualquier tipo de transformación, esto es algo constante en LINQ, se hace una proyección, un set. Coges el elemento que te viene, le aplicas la transformación y a partir de ese momento ya tienes el elemento como a ti te interesa. Eso es muy básico de LINQ y seguro que vosotros lo habéis hecho en algún momento. Pues cuando no te interesa el intervalo que te da, pues ahí tenemos la manera de hacer que funcione como nosotros queremos. Vale, hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Veis algo que sea raro? Que digáis, ¿qué leches es esto? A ver, voy a leer las preguntas, a ver si hay algo. Aquí no hay nadie preguntando. Me da la impresión de que lo estáis entendiendo todo a la perfección. Vale, pues muy bien. Me alegro, pues vamos a pasar al siguiente ejemplo. Otro ejemplillo que va a trabajar, va a trabajar con el intervalo, con este mismo intervalo, pero vamos a hacerlo un poquito más completo porque va a utilizar más operadores. Aquí lo que voy a poner va a ser esto un poco más pequeño porque si no, no vamos a ver nada. Vale, veis aquí un nuevo operador que se llama buffer. Ese buffer es interesantísimo para según qué problemas. Puede ser un timespan lo que le des o puede ser un número entero. Hay sobrecargas para trabajar con tiempo, para trabajar con número de elementos. Creo que os estáis imaginando para qué funciona el buffer. El buffer lo que hace es que coge los elementos del observable, le hace un buffering, es decir, no los emite, de momento no los emite, los va guardando, de manera que si yo me suscribo a la secuencia del buffer, no voy a tener los elementos hasta que el buffer se llene. ¿Cuándo se llena? Cada 3 segundos. En este ejemplo, cada 3 segundos. En otro ejemplo puedes decirle que en vez de basado en el tiempo, el buffer se llene cada 10 elementos. O sea, es como que tiene dos modos, el de tiempo y el de elementos. Para eso tiene la sobrecarga, lo puedo mostrar aquí, que tiene algunas sobrecargas aquí interesantes. Aquí se le pone un timespan. Bueno, aquí no se acaban de ver todos porque me parece que el ReSharper no me deja verlos todos. Simplemente me aparecen aquí. Pero vamos, me creéis, hay unas sobrecargas que trabajan, bueno, sí, mira, por aquí. Veis allí un count. Bueno, este es un time, que también trabaja con un timespan. Veis, aquí las sobrecargas con el count. La mayoría de los que trabajan con tiempo, muchos de ellos también trabajan con número de elementos. En este caso vais a ver cómo funciona este operador. Se va a emitir con el intervalo cada 400 milisegundos un numerito. No se va a emitir de momento, porque el buffer lo que va a hacer es almacenarlos durante 3 segundos. Cuando se llene el buffer, se va a emitir. ¿Qué se va a emitir? Un paquete. El paquete con todos los elementos que se han almacenado en el buffer. Esto, lo mejor es verlo funcionando. Tenemos un buffer que va sacando cada ese tiempo esa ristra de números. Y ahora os quiero que os paréis a pensar un poco la dificultad que tendría hacer este código sin esta herramienta. Os reto a que me hagáis pues con menos líneas de código o que lo veáis más eficiente, que esto cada cierto tiempo me vaya sacando una ristra de elementos y que se vaya agregando. Pues ahí ya empecéis a ver un poco la potencia, sobre todo a trabajar con intervalos temporales, tiene una potencia enorme. Creo que esto se entendía bastante bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Se puede utilizar esto en un montón de escenarios. El buffer, como te almacena un número de elementos, puedes, por ejemplo, coger los dos últimos elementos emitidos y trabajar con ellos y calcular un tercero, por ejemplo.
se puede hacer infinidad de cosas. Luego vamos a ver un ejemplo con el buffer que creo que os va a gustar y es más gráfico. Esto es todo muy texto. Ahora vamos a ver alguna cosilla un poco gráfica. Bueno, eso por el buffer. Luego os voy a poner unos ejemplos un poco más rápidos para que no os aburráis viendo letras. Más operadores. Pues otro operador que vamos a utilizar, no solamente el intervalo y el buffer, sino también el zip. Este operador zip es muy curioso porque dadas dos secuencias de elementos que están emitiendo elementos, lo que va a hacer es como una cremallera y va a coger un elemento de una secuencia, de la secuencia primera, y otro elemento de la segunda, de manera que siempre lo va a ir emparejando, como si fuera una cremallera, que justo por eso por lo que se llama zip. Va a coger uno a uno. Si una secuencia emite 100 elementos y la otra emite solamente uno, solamente va a emitir una emisión, solamente va a hacer una emisión. Por lo tanto, aquí es interesante ver que al zip no solamente le tenemos que decir el observable 1 y el observable 2, o sea, los dos observables que se van a entrelazar, sino que también tenemos que decirle, dado el elemento 1 y el elemento 2, cómo se va a calcular el resultado. Vemos que además en uno son char, aquí en este caso no es un char, parecía que era un char, no es un char, me corrijo, no es un char. Lo que hace es que lo transforma en char. Es para que veáis un poco el resultado, porque no quería hacer números con números, sino letras con números. En uno va a emitir 100, en este de números va a emitir 100, y en este va a emitir, esto es un poco raro, es una manera un poco rara de crearla, pero este observable lo que va a hacer es que me va a emitir desde la A hasta la Z. Es un poco paja mental esto aquí, pero ya sabéis seguro que a mí me gusta mucho este tipo de movidas. Lo que hago es transformar la letra A un entero y la Z a un entero. Bueno, al restarlo sale el intervalo que va de la A a la Z y poco más, no hay mucho misterio ahí. Bueno, ¿qué pasará cuando yo ejecute esto? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que va a pasar? Ponemos el reloj y vemos a ver a quién se le ocurre. ¿Alguien? ¿Alguien adivina la salida? Creo que no. Bueno, ni siquiera Ramón está hablando. Esto me empieza a preocupar. Bueno, cuando yo ejecute esto, ¿qué es lo que va a salir? Pues os pongo aquí la salida. Ha empezado a tirar elementos como si fuera una cremallera. Han casado la A con el 1, la B con el 2 y así hasta la Z. ¿Por qué solo hasta la Z? Pues como os he dicho antes, el zip, por muchos elementos que haya que se emitan en una de las secuencias, no va a emitir más, o sea, siempre se va a quedar con el mínimo de emisiones de las dos. O sea, los va a casar. Esto pues como un poco un ejemplo de andar por casa. Esto es como cuando el pan y el chorizo, que cuando se te acaba uno de los dos, ahí ya te has quedado sin merienda. Entonces tú vas añadiendo pan y chorizo durante toda la secuencia hasta que al final el zip dice, dame más. ¿Cómo? ¿Que no hay en vez de la Z ya no hay Z? ¿Se ha acabado? Pues ya no cojo de la otra. Interesante, seguro. Esto parece que es una chorrada, pero hay un montón de problemas que se pueden resolver con el operador zip. Otro uso del operador zip. Por si acaso no os habéis enterado de cómo funciona, os voy a poner una secuencia, la one, que lanza un evento cada un segundo y otra que lo lanza cada 2. ¿Qué es lo que pasará? Pues vamos a verlo. Bueno, el resultado va a ser la suma de A y B, que le decimos ahí que la haga. ¿Qué es lo que va a hacer? Entrelazar de los
de la primera y de la segunda va a coger un elemento y los va a sumar. Entonces ahora mismo está cogiendo de los elementos de A y B, y como una emite cada 1 segundo y la otra cada 2, fijad que una emite muy rápido y la otra emite muy lento. Entonces, ¿cuál va a ser el ritmo de emisión del resultante? El más restrictivo, que es cada 2 segundos. Este efecto, pues, os da un poco la sensación de cómo está trabajando por debajo. Bueno, si os apetece seguir con ejemplos de operadores, porque ya es un poco, va llegando el final y me quedan aquí unos cuantos operadores. ¿Hay alguien que se tenga que ir justo a las 6? Que lo diga ahora, si no me puedo enrollar 5 minutillos más. ¿Cómo lo veis? Hola, hola. ¿Alguien que escriba? Vale. Bueno, pues sigo. No sé si os parece interesante, ¿no? Porque os veo muy callados. Desde que se cayó Ramón, que era el único que hablaba. Bueno, vamos a seguir, que si no nos entretenemos más. Vamos a ver. Otro operador que nos es muy útil. El operador merge, que coge 2 secuencias y las mezcla. Aquí tenemos la primera. Va a emitir cada 2 segundos con un retardo de 1 segundo, otro operador. Este operador, el delay, lo que hace es que retarda la emisión de los elementos durante el tiempo que le digamos. Otra secuencia que esta emite cada 2 segundos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que va a coger la primera, la segunda y las va a mezclar en una única secuencia y nos vamos a suscribir a ella para ver qué pasa. ¿Qué emisiones saldrán? Si esta es cada 1 segundo y esta es cada 2, tendremos emisiones cada segundo, porque los elementos de esta van a salir a la vez que estos. Para que nos hagamos una idea un poco mejor, tengo aquí preparado, porque estas cosas son bastante abstractas, tengo aquí preparado la página de Reactive para que veáis el merge, por ejemplo, que es un poco más, bueno, se puede uno imaginar qué es lo que hace, pero para que veáis lo que os estoy intentando explicar con todo menos con éxito, porque eso me explico muy mal a veces. El merge, ¿qué es lo que hace? Por lo que os estaba hablando. Tenemos una secuencia A, una secuencia B, y el resultado de aplicar el operador lo tenemos aquí. Coge todos los elementos y los va trayendo de una y de otra y los va mezclando como su propio nombre indica. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta result que hemos creado aquí, de la A y B? O sea, de la 1 y la 2. Pues lo vamos a ver ahora mismo. Empieza 0, 0, 1, 1. ¿Por qué? Pues porque está cada 2 segundos de una. O sea, cada 2 segundos de una, perdón. Y cada 2 segundos de otra. Lo que pasa es que esta está desfasada con un retardo de 1 segundo. Entonces, por eso siempre, aunque emitan cada 2 segundos, hay una que va 1 segundo entre medias, que es esto, por lo que le he puesto aquí un retardo de 1 segundo, y por eso cada segundo se van emitiendo. ¿Por qué? Pues por eso, porque en realidad si lo quitáramos el delay, se emitirían los dos a la vez. Vamos a hacer la prueba. Si yo ahora mismo quito este delay, toma, los dos a la vez. ¿Os dais cuenta del efecto? Está tirando los elementos de la primera y de la segunda, los está tirando cada 2 segundos las dos. Entonces, ¿qué lo hace? Como está emitiendo el mismo elemento, el intervalo está desde el 0 hasta el infinito, pues está emitiendo repetidos. Bueno, como os digo, esto lo más importante es ponerse a liarla, a escribir aquí observables y a ver qué leche pasa, que es con lo que se aprende de verdad. Yo os estoy mostrando un poco y os estoy intentando transmitir
un poco la pasión por esto, porque es la potencia, porque con esto puedes hacer virguerías. Bueno, ahora os lo voy a mostrar, que son cosas muy interesantes. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es de temperaturas, pero aquí tiene un nuevo operador que es el grab by, hacer grupos. Esto se ve mejor en el link path. Lo voy a ejecutar aquí para que lo veáis bien. Esto teóricamente es como una lista de temperaturas, aunque las temperaturas no tienen tampoco mucha lógica, es del 1, 4, es una lista de temperaturas y las vamos a emitir cada segundo, una lista de temperaturas. Y de esta emisión de cada segundo, esto de zips aquí y tal, bueno, se me ha pasado a explicaros un poco. Uno de los usos del zip es que tú cuando quieres componer una lista de elementos, como por ejemplo esta de temperaturas, y que se emitan cada X tiempo, una de los usos más inmediatos del zip es mezclar la secuencia temporal, la que hace tick, que va del 0 al infinito y que se lanza cada segundo, hacer el zip de los elementos de arriba. Entonces, tenemos que cada segundo se va sacando un elemento de aquí y otro elemento de los ticks, o sea, del 0, 1, 2, 3, 4. Aquí le decimos que lo que nos interesa es la temperatura, no el 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 que nos proporciona el intervalo. Entonces, aquí lo que hacemos con el zip, por eso era importante verlo antes, es cogemos las temperaturas, le hacemos un zip con esta otra secuencia que emite elementos cada un segundo y seleccionamos la temperatura, que es lo que nos interesa. Y luego aquí ya lo que tenemos es la temperatura únicamente. O sea, esto sería cómo combinar ambas, estas dos secuencias, cómo combinarlas. Yo le digo, pues dado la temperatura, y aquí veis que pone un guión bajo, que le podemos poner una I o un N. Nosotros nos da igual, no es un carácter especial. Solamente es una pequeña convención que es cuando el parámetro de la lambda no se utiliza, normalmente le ponemos aquí para un guión bajo para expresar que el parámetro no lo vamos a utilizar. Entonces, de la combinación de la secuencia temporal y de las temperaturas nos quedamos con la temperatura. ¿Y luego qué hacemos con la temperatura? Que la agrupamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando ejecutamos esto? Pues vais a ver. ¿Os dais cuenta de lo que va pasando? Son grupos que van creciendo dinámicamente. Esto es totalmente push. Cuando van llegando a los elementos, se van agrupando dinámicamente. ¿Que tenemos 3 elementos en la primera? Van apareciendo poco a poco, conforme los va pillando. Por ejemplo, ha terminado la ejecución y ya vemos que aquí tenemos se han coloreado las cajitas de color, eso significa que la secuencia ha terminado y vamos a repetir la ejecución. Primero llega el 1, luego otra vez el 1, luego el 4 y el 1. Entonces vamos a ver cómo crece. Llega el 1, llega otro 1, llega el 4, llega otro 1. No sé si os parece interesante esto. A mí me parece de las cosas más potentes. Porque el group by no te da los grupos, te da un observable por cada grupo que se va generando. Es decir, te va a dar grupos dinámicos, te va a dar observables de grupos. Todo esto para agrupar es súper útil porque te permite tratar datos de entrada dinámicamente con una facilidad asombrosa. Bueno, ¿qué tal os ha parecido el group by? Este operador es bastante vistoso porque ya veis que no es una query que se haga y digas, venga, pues de todos los elementos a la vez sácame los grupos. Decir, vale, eso yo lo hacía con LinkQ. Pues no, eso no lo haces con LinkQ, esto lo haces con Reactive.
Los agrupas y los grupos que te vienen no son listas, son observables. Y eso mola. Bueno, aquí otro, otro ejemplo, perdón. Este ya se va con temperaturas. Este es un poco más complicado a lo mejor de ver. Os explico a grandes rasgos qué es lo que hace. Luego vais a tener también los ejemplos de código, estos los voy a subir en un zip y los voy a compartir con vosotros para que les echéis un ojo. Porque la única manera de aprender esto es echándole un ojo. Yo os voy a explicar aquí movidas y vais a estar con la cabeza perdida y no lo vais a ver. Yo lo que quiero es causar un poco de impacto y que veáis que estos problemas serían de otra manera bastante más difícil de solucionar. A ver, ¿qué hace este programa? Este programa te calcula dinámicamente conforme van llegando las temperaturas que hay aquí, que es una lista de temperaturas. Esto imaginaos que es un sensor de temperaturas que vas haciendo una lectura de la temperatura cada X tiempo. Entonces, tú, por otro lado, dices, quiero tener la media, conforme van llegando las temperaturas, quiero tener la media móvil, además, es decir, que se vaya calculando, recalculando dinámicamente de las últimas 5 temperaturas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Veis aquí window? Esto de window, para que os hagáis una idea, es una ventana que se va desplazando desde el último elemento hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que tenemos los últimos 5 elementos de la ventana, o sea, de la secuencia. Con estos 5 últimos elementos, ¿qué es lo que hacemos? De los 5 últimos elementos vamos a coger la media. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver solamente la media, no vamos a ver los elementos. Cada 5 elementos que van llegando se va calculando la media. ¿Lo veis? Ahora mismo está procesando la media dinámicamente. Están llegando elementos y la va calculando. Vale, pues este tipo de secuencia de media móvil es muy interesante. Además la vamos a ver ahora mismo, dentro de nada la vamos a ver moviéndose. En una aplicación un poco más completa de esta de consola, que es más bonita. Bueno, la creación del observable este, veis que al final pone 14,5 y se queda ahí. ¿Por qué? Porque el 14,5 es el último elemento y yo las temperaturas las he creado aquí con unos operadores que vais a ver, los iréis aprendiendo poco a poco o en sucesivos cursos, o si hay alguno más, os iré explicando más. La manera de crear aquí el observable, pues lo que le dice es que coja las temperaturas, lo primero que coge las temperaturas, las convierte en un observable, porque esto es un array, y luego cuando se acaban las temperaturas, cuando llega aquí al final, le digo, concaténame este otro observable. Y este otro observable, ¿qué va a hacer? Que va a retornar, este observable lo único que va a hacer es lanzar un elemento, que va a ser la última temperatura. Y luego le digo, vale, pues además el último elemento me lo repites. Esto es una movida que se hace un poco con la práctica y es un poco más difícil de comprender, pero básicamente lo que hace es eso, que coge todas las temperaturas y cuando se acaban, coge la última y la repite hasta el infinito. Por eso el programa, cuando ejecuta y llega al final, sigue mostrando elementos, porque nunca se acaban. Si se acabaran, pues aquí llegaría un momento que la media va a petar, porque se encontraría, cuando termina esta secuencia, se encuentra que no hay ningún elemento al que hacer la media y aquí pega un castañazo. O sea, esto de hacer aquí no es que os quiera liar la cabeza, sino que para el ejemplo no podía hacerlo de otra manera más sencilla. Bueno, vamos a otro operador, a ver si nos quedan poquitos. Bueno, nos quedan pocos. Esto va a ir rápido. Por si alguien se tiene que ir, voy a mostrarlo un poquito más rápido. ¿Qué hacemos si tenemos un servicio, por ejemplo, una web API, que queremos llamarla varias veces o llamarla concurrentemente
con un número de elementos o con un número de llamadas determinado. Por ejemplo, queremos hacer una llamada para coger, pues no sé, una temperatura, lo que os estaba hablando antes. O tenemos 10 sensores y queremos coger la temperatura de los 10 concurrentemente. Aquí lo que hace es que invoca con este operador selectMany, nos va a crear un observable que lo que va a hacer es coger concurrentemente, va a llamar al simulate todo concurrentemente, todo a la vez, y todos los resultados que nos dé la llamada asíncrona los va a mezclar en una secuencia. Para que lo tengáis más claro, lo que va a hacer es, va a llamar 10 veces a este asíncrono, y lo que va a hacer es traerse todos los resultados y proyectarlos. Cuando ejecutamos este programa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues aquí veis que le he puesto a posta que el primer elemento tarde tarde 10 partido del número ordinal, que va a ser el 1, por ejemplo, 10 partido de 1, este va a tardar mucho, o sea que el primero va a tardar más que el último. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ejecutar a ver qué es lo que pasa. Se están haciendo todas las llamadas concurrentemente y todos los resultados están llegando concurrentemente. ¿Qué ha hecho? Ha lanzado las tareas, las tags, todas a la vez, y ha estado proyectando los resultados de cada tarea con el mínimo esfuerzo. Nos hemos sacado de la manga que las tasks, todos los resultados de la ejecución simultánea de todas las tareas las hemos tenido sin complicación, las hemos metido en una secuencia y las hemos impreso. ¿Esto qué hace? Pues que, por ejemplo, este tipo de código sea súper útil, el que os voy a poner a continuación, y vais a ver qué es lo que hace. Esto está simulando no, lo va a hacer realmente, va a hacer llamadas para coger el contenido de estas webs. Lo va a hacer todo a la vez, va a sacar task de cada string, de cada URL, va a generar una llamada asíncrona y va a coger todos los resultados de la llamada asíncrona y le va a hacer un select de cada uno de ellos y los va a meter dentro del observable. Si os fijáis, no sé si con el tamaño se verá, pero esto que es URLs es un observable de string. Eso es un observable del contenido de las webs. Entonces aquí en el subscribe lo que hacemos es que cuando han terminado, cada vez que se procesa una de las URLs, nos va a llegar a ver qué dice aquí. Dejar de compartir, no sé qué dice. Bueno, todavía no hemos terminado. Tenemos aquí el contenido de las webs. Vamos a ejecutar para que se vea qué es lo que estoy hablando. Ahora mismo está cogiendo los contenidos de todas las webs. ¿Lo veis? Al final, ¿qué es lo que ha hecho? Que ha tirado todas asíncronamente y cuando ha terminado ha impreso completado. ¿Por qué? Porque el subscribe, aparte de tener una manera de decirle aquí qué es lo que queremos hacer, cuando llega un nuevo elemento, perdón, aquí me he equivocado, esto es la forma del subscribe, aquí está el onNext cuando nos llega un elemento y luego tenemos otro parámetro en el que le podemos decir qué es lo que hacemos cuando termina. En nuestro caso le hemos dicho que cuando termine la secuencia diga completado, para que nos enteremos de que ya ha completado cogiendo todas las URLs. Bueno, pues ahora ya para terminar, espero que nos hayáis ido todos, que quede por aquí alguien. Os voy a mostrar algo un poquito más interesante, porque es más visual.
Vamos a verlo enseguida. Me he creado aquí unas aplicaciones que hacen uso del paradigma reactivo para hacer algo interesante. Bueno, vamos a ver primero qué es lo que hace. Tengo aquí una ventana y yo con el ratón voy dibujando. Cuando suelto el ratón dejo de dibujar. Os fijáis, es un programita de dibujo. Guapísimo. ¿Cómo lo hace? Pues fijaros las líneas de código que tiene. Esto es. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No le sorprende que sea tan pequeño? Vale, esto es muy sencillo, que es lo que hace. Bueno, creo que aquí queda toda la gente. ¿Estáis a la escucha? ¿Verdad? Vale, terminamos enseguida. Esto solamente lo quería mostrar un poco para llamaros la atención. Veis que aquí hay un up, un down, un move. Esto es lo que hemos hecho, es transformar eventos de .NET. O sea, hemos cogido este operador, hemos transformado los eventos de .NET del up, del down y del move en observables. Y luego le decimos que vamos a crear un observable con el skip until, con el take until y con el repeat. El skip until lo que hace es que coge elementos de un observable mientras otro observable le manda. Skip until, o sea, saltar hasta que pulso down al ratón. ¿Qué es lo que hago? Cojo la posición en ese momento, proyecto la posición del ratón. ¿Y hasta cuándo cojo las posiciones del ratón? Hasta que hago up. Vale, pues eso lo repites siempre. Entonces, está cogiendo siempre del move, del movimiento del ratón, está saltándose hasta que llega un down y coge todos los elementos hasta que haya un up. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que coge la posición y el subscribe es lo interesante, es que coge la línea que está creando en ese momento, le añade los puntos del movimiento del ratón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que cuando yo pincho lo voy a mostrar aquí, cuando yo pincho empieza a capturar y conforme va capturando el subscribe, lo que hace es que lo muestra aquí, está añadiendo puntos a la línea. Está añadiendo puntos a un polyline. Entonces, al añadir puntos, lo que está haciendo es crear la forma del dibujo. Cuando yo suelto el ratón, deja de añadirlos, porque de ahí está el take until. Como veis, es súper sencillo, con 4 líneas mal contadas, hemos hecho una herramienta de dibujo sencillísimo. Y además esto no puede fallar. Olvídate de las excepciones. Aquí no hay excepciones que valgan. Y el código que hay que mantener es mínimo. Bueno, y por último también quería mostraros otro ejemplillo de lo de la media móvil, que se vea en movimiento. Bueno, este no es el movement. Vamos a ver que salga aquí, que esto está gracioso. A ver, no sé si lo veis, ahí hay una bolita subiendo y bajando. Va muy rápido esto. Voy a bajarle un poco la velocidad, que si no, no lo vamos a ver nada. Esto from milliseconds. Vamos a ponerle aquí un poquito más. Vamos a ver la bolita. Ahora lo vemos. Vale. Esto es una bolita que se mueve, cuyas posiciones, o sea, una bolita cuyas posiciones se mueven de acuerdo al seno de un... bueno, aquí en realidad no lo tengo definido así, pero es el seno de un número. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que va describiendo, pues eso, la onda, como una onda. Aquí lo interesante es que no solamente estamos haciendo la posición con un observable, sino que estamos calculando la velocidad y la aceleración.
en cada momento. ¿Cómo calculamos la velocidad y la aceleración? Pues está casi definido por las matemáticas en la física. ¿Qué es lo que hace aquí? Pues utilizamos el buffer. Esa cosa horrible que os he enseñado antes, que parecía que era súper teórica y que no se podía aplicar, se puede aplicar. ¿Qué es lo que hacemos? Que decimos que la velocidad lo que hace es que coge las dos últimas posiciones, el i de cada una de ellas, y le resta la final menos la inicial. Con eso tenemos la velocidad. Exactamente lo tenemos aquí. Y la aceleración, por definición, la aceleración instantánea esta, sería la última velocidad menos la anterior, que es justamente lo que hacemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que de la posición cogemos la velocidad y de la velocidad cogemos la aceleración. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos por un lado la posición, que la estamos representando con la bolita, la velocidad, que veis que concuerda, que ahora mismo está cada vez más rápido, hasta que llega al centro, más o menos de aquí, hasta que llega al centro que empieza a bajar la velocidad. Y aquí vemos la aceleración, que justo, también lo vemos aquí, que cuadra, que aquí cuando llega al punto cero, la aceleración es cero, y aquí empieza a bajar y aquí empieza a subir. O sea que aquí es un ejemplo muy vistoso de cómo se puede calcular a partir de una secuencia otras dos. La de la posición se calcula la de velocidad con la de la posición y la de la aceleración con la de velocidad. Bueno, pues ya hemos terminado. No hay mucho más que decir, solamente pues seguir con una diapositiva que es simplemente pues para terminar, que se integra sin problemas, el Reactive, o sea que no tenéis ninguna excusa para no utilizarlo. Todos los enumerables se pueden convertir en observables, las tasks se pueden transformar en observables y viceversa, bueno, los enumerables también y viceversa, y los eventos se pueden transformar en observables, o sea que cuando estemos trabajando con eventos, con enumerables, con tareas, con casi todo, con listas, con todo, lo podemos hacer trabajar con observables. Se lleva muy bien con el código. Y bueno, aquí también, como vamos un poco más ya de tiempo, pues tenéis que ir. Pues aquí os digo pues que podemos tomar datos, hacer pipelines, hacer todo concurrente, muestreos, agregaciones, de todo, locura. Podemos hacer verdaderas locuras. Podemos incluso hasta parsear texto y hacer expresiones regulares con los observables. O sea, puedes hacer lo que quieras. Tampoco hay que pasarse, pero sí, se puede hacer casi todo. Y bueno, pues importantísimo pues que trabajar con tiempo, con intervalos de tiempo, con secuencias, que no sabes qué es lo que te va a venir cuando, o sea, no sabes cuándo te va a venir lo que te viene, es ideal para aplicarlo. Y para hacer llamadas asíncronas a servicios, con todo eso se lleva súper bien y es súper útil. Y por último, pues deciros que hay lecturas y recursos, no hay un exceso de recursos compilados en la red, todos en el mismo sitio, pero con esto, con el libro que os recomiendo al principio, el de Tamir Dresser, y con las webs de Introducción to RX y la web de ReactiveX, ahí vamos a tener una biblioteca de documentación y de ejemplos enorme. Y bueno, pues los que habéis llegado hasta aquí, que os merecéis unas cañas, gracias a todos, a los que no hayan podido estar y a los que se hayan tenido que ir igualmente. Y bueno, pues a ver si nos vemos por el Skype o por donde haga falta, y espero recibir vuestras preguntas, pero además rabiosamente. Tanto preguntas rabiosas como con la gana con la que os espero. Así es que nada, chicos, ha sido un placer y nada, que nos vemos por aquí pronto.